Hay países que tienen miles de años de historia, países donde los abuelos enseñaron la lengua, donde los ríos tienen nombres que nadie recuerda de quiénes son, donde la identidad viene con el territorio. Cabo Verde no es ninguno de esos países. Cuando los primeros barcos portugueses llegaron a estas 10 islas volcánicas en el siglo XV, no encontraron nada, ni una aldea, ni un camino, ni una persona. Solo piedra, viento y un océano a 570 kilómetros de la costa africana. Nadie es originario de Cabo Verde. Ese concepto no existe. Y sin embargo, hoy hay más de 2 millones de personas en el mundo que se identifican como caboverdianas, con una intensidad que la mayoría de los países más grandes y más viejos no pueden igualar. Eso plantea una pregunta que vale la pena responder. ¿Cómo se construye una identidad cuando la tierra que te dio el nombre ni siquiera tenía gente antes de que la historia la llenara a la fuerza? Portugal llegó en 1456. Los primeros asentamientos permanentes se establecieron en 1462 en la isla de Santiago. Y casi de inmediato, estas islas adquirieron un rol que no tenía precedentes. Cabo Verde se convirtió en la primera gran escala del comercio esclavista transatlántico. Los barcos salían de Lisboa, cruzaban hacia la costa occidental de África, cargaban personas y antes de cruzar el Atlántico hacia Brasil, hacia las Antillas, hacia América, hacían escala en Cabo Verde. Durante casi 300 años, por estas islas pasaron cientos de miles de africanos arrancados de sus tierras. Mandinga, Fula, Wolof, Mancaña. Etnias distintas, lenguas distintas, culturas distintas, mezcladas entre sí y con portugueses, con comerciantes de toda Europa, en el mismo espacio y sin posibilidades de volver a ningún lado. De esa mezcla forzada, inesperada y violenta, nació algo que nadie planificó, una cultura propia, una lengua propia. El criollo caboverdiano llamado criolú. No es portugués ni africano, es algo completamente nuevo que surgió de la fricción entre mundos que el tráfico de esclavos juntó sin pedirle permiso a nadie. La identidad de Cabo Verde no viene de un pueblo que siempre estuvo ahí. Viene de la mezcla que surgió cuando el mundo usó estas islas como punto de paso. Y de esa mezcla algo sobrevivió y se volvió propio. Pero para entender por qué esa identidad hoy vive repartida por el mundo, hay que hablar de algo que estas islas nunca pudieron controlar. Cabo Verde tiene un problema físico que no tiene solución. Son islas volcánicas. El suelo es duro y poco fértil. La lluvia es escasa. Y cuando las sequías llegan de verdad. Desde el siglo XIX, Cabo Verde atravesó hambrunas que diezmaron su población. Hay periodos en los que 1/3 de los habitantes murieron por hambre y enfermedades en menos de una década. 1/3. Cuando no había comida, la gente no se quedaba, no se podía, se iba. Los primeros grandes flujos emigratorios salieron en el siglo XIX, embarcados en barcos balleneros norteamericanos, desde Massachusetts, New Bedford y Rhode Island. Hombres que buscaban trabajo y encontraron una vida al otro lado del océano. Después vinieron las olas hacia Portugal, hacia Francia, hacia Brasil y también más cerca de lo que pensás, hacia el Río de la Plata. Hoy, Cabo Verde tiene alrededor de 500.000 personas viviendo en sus islas. Y los que se fueron ya los cuadruplicaron. 4 caboverdinos afuera por cada uno que quedó adentro. Para nombrar eso, inventaron una expresión que lo dice todo. Las islas número 11, las 10 islas reales, más de una 10ª isla invisible que existe repartida por el mundo. Sostenida no por una tierra, sino por la memoria. Esa diáspora llegó a muchos lugares. Algunos que te imaginás y uno que probablemente no. La comunidad más grande está en Estados Unidos, principalmente en Massachusetts, donde las familias caboverdianas llevan más de 100 años de aquellos primeros balleneros. También están en Portugal, en Francia y en los Países Bajos, en Brasil, y también están, aunque casi nadie sepa, en Argentina.
Hay una comunidad caboverdina en Argentina desde hace más de 100 años. No es simbólica, son familias completas que llegaron en barco. Se instalaron donde había trabajo, cerca del agua. Dock Sud, Ensenada, Berizo, Mar de Plata, Bahía Blanca. Siempre cerca de un puerto. Siempre donde había una industria, un muelle, una faena. Porque venían de islas donde la vida dependía del mar. Y en Argentina encontraron exactamente eso. Durante generaciones mantuvieron algo más que su apellido. Mantuvieron su música, la morna. La música más característica de Cabo Verde. No está hecha para bailar, está hecha para recordar. Es una mezcla de mar, distancia y nostalgia, que habla de los que se fueron, de los que se quedaron y de todo lo que hay en medio. La UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y la artista que llevó esa música al mundo fue una mujer de las islas que cantaba descalza en los escenarios. Decía que no quería sentirse por encima de su gente. Cesárea Évora. Eso también es Cabo Verde. Pero quizás la imagen más nítida de lo que es ese país hoy llegó en 2019. De la manera más inesperada de lo que te puedes imaginar. Si te digo que hay un jugador con ascendencia caboverdiana que nunca representó a Cabo Verde, probablemente pensás que es Cristiano Ronaldo. Y sí, esa página quedó en blanco, pero la historia más importante es otra. En 2019, un jugador llamado Roberto López abrió su LinkedIn y encontró un mensaje. Estaba en portugués. Era de la Federación de Fútbol de Cabo Verde. Roberto López nació en Dublín. Es irlandés. Su padre es caboverdiano, pero él creció en Irlanda. Jugaba en la primera división del fútbol irlandés y nunca había representado a ningún país. Vio el mensaje y pensó que era spam. Casi que no lo abrió. Hoy tiene más de 45 partidos internacionales con Cabo Verde. Es capitán, es titular y es una de las caras de una selección donde ninguno de los 26 jugadores convocados al Mundial juega en la liga local. Todos vinieron del exterior. Todos son parte de esa isla número 11. Cuando Cabo Verde juega, no representa un territorio, representa a una diáspora, pero la selección sí existe. La que llama a los hijos de los que se fueron hace décadas. Y esa tiene su propia historia. Y es igual de poderosa. En pocos días juega contra Argentina. Un país de 500.000 personas, 10 islas, sin nadie que haya nacido ahí antes de que los barcos llegaran a llenarla de historia. Y en Argentina, donde hay familias caboverdianas desde hace más de 100 años, muy poca gente sabe eso. Pero más allá del partido, lo que Cabo Verde muestra es algo que muchos países más grandes y más viejos no lograron. Una identidad que no necesita estar concentrada en un solo lugar. En Massachusetts, en Lisboa, en Dublín, en el sur del conurbano bonaerense. Sostenida por música, por memoria, es una isla número 11. Invisible, enorme y más unida de lo que parece. Esto fue Cabo Verde. Esto es Planeta Costumbre.